Vamos a abrir nuestras Biblias en San Mateo, el capítulo 10, los versículos 1 al 4. Vamos a leer algunos textos que ustedes muy bien conocen, pero que vamos a centrarnos solamente en algunos apartes que tienen que ver con nuestro desarrollo como cristianos. Mateo 10, 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Ojo con lo que estamos leyendo. El primero, Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, que también lo entregó. ¿Van conmigo? Prohibido dormirse. Lucas 6, por favor. Vamos a Lucas 6 y vamos a leer qué nos dice San Lucas. San Lucas 6, versículo 12 en adelante, dice lo siguiente. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, el cual también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el que se llama Celador, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. Marcos 3. Marcos 3, versículos 15 al 19. Si leemos el 14 dice, y estableció 12 para que estuviesen con él para enviarlos a predicar, y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. A Simón, el cual puso por nombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y les apellidó Boanerges, que son hijos del trueno, y a Andrés y a Felipe, y a Bartolomé y a Mateo, y a Tomás y a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el cananita, y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Cuando nosotros miramos qué es lo que la Escritura nos enseña a través del nombrar de los 12 apóstoles, hemos leído rápidamente, usted puede detenerse en casa leyendo estos 3 relatos, para decirnos que los 12 discípulos fueron elegidos después de una noche de oración. Jesús pasó toda la noche orando por sus discípulos y al siguiente día en la mañana los escogió. Pero quiero que analicemos un poquito que en las 3 listas que leímos, el primero que aparece es Simón. Simón Pedro, hermano de Andrés. Pero se mencionan también otros 2 hermanos, Jacobo y su hermano Juan. Siempre aparecen como primeros en la lista. San Marcos es el único que nos dice que cuando Jesús escogió a Jacobo y a Juan, los apellidó, les puso un sobrenombre, un nuevo nombre que se llamó Boanerges, que significan como hijos del trueno. Su padre se llamaba Zebedeo. Yo no sé si cuando Jesús colocó el nombre a los 2 hermanos, se estaba refiriendo al papá de Juan y de Jacobo, o realmente describió el carácter de estos 2 hermanos, hijos del trueno. Más adelante usted los encuentra en la Escritura, donde en una ocasión Jesús fue a visitar a Samaria y los samaritanos no quisieron recibir a Jesús. Y fue idea de Jacobo y de Juan, en el celo por el Mesías, decir, Señor, ¿nos permites hacer descender fuego del cielo para quemar a estos samaritanos? Eran hijos del trueno. Y Jesús les contestó, no he venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas.
En el deseado de todas las gentes, yo no voy a mencionar todas las páginas, crean que tengo la paginación, pero se nos dice que entre los 12 había 3 que eran los más que se destacan en el ministerio de Jesús. Entre los 12, ojo con lo que vamos a decir. Entre los 12 habían 3 especiales para Jesús. El primero, Pedro. El segundo, Santiago o Jacobo. De paso en la Biblia, Jacobo y Santiago son el mismo nombre. Pedro era el primero, Santiago y Juan. Estos 2 últimos eran hermanos, los hijos del trueno. Y eran especiales de acuerdo al deseado de todas las gentes porque tenían una relación más estrecha con él. Porque estaban constantemente caminando junto a él. Igual que los 12 fueron testigos de sus milagros. Pero el deseo de toda la gente, nos dicen, eran fervorosos partidarios del Mesías. Eran sus compañeros más íntimos. Buscaban todas las oportunidades de ponerse en contacto íntimo con el maestro. Y dice el conducción del niño que eran quienes más podía aparentemente el Señor confiar. Muy bien, tenía 12, 3 eran especiales. Yo no sé si usted se hubiera sentido muy mal por la naturaleza humana, de que se eligen 12, pero 3 siempre andan con Jesús. 3 estaban pegaditos a Jesús. En la naturaleza humana no hay duda que alguno de ellos hubiera dicho, esto como que no me gusta. Porque Jesús tenía una especialidad con estos 3, Pedro, Santiago y Juan. Y usted va a encontrar, por favor, necesitamos leer la escritura porque usted va a encontrar que hubo un momento de rivalidad entre ellos para decir quién sería el mayor. Y allá estaba la mamita de Juan y Santiago, se acercó al Señor como cualquier mamita y le dijo, Señor, no es posible que pongas a la mano derecha tuya y a la mano izquierda en el reino. Oiga, ¿qué mamá? Las mamás somos medio metidas. Y cuando pensamos en nuestros hijos, nos lanzamos con toda. Ya le dijo al Señor Jesús, yo quiero que cuando tú estés en el reino, mira la fe de la mujer, el uno se siente a la derecha y Jesús sonrió. Jesús dijo, eso no me corresponde darlo a mí. Ese lugar le corresponde darlo ¿a quién? A Dios Padre. Pero no habría duda de que si ellos eran capaces de ser bautizados del bautismo de Jesús y de beber la copa que Jesús iba a beber, pues iban a tener un lugar especial. Solo que igual que ellos, tú y yo no entendíamos. Y dice la escritura entonces que ellos eran especiales para Jesús. Usted lea, al leer los 4 evangelios seguiditos, tenga un cuaderno y empiece a mirar cuándo estos andaban con Jesús. Y la Biblia dice que fueron muy especiales porque, por ejemplo, cuando se murió la hija de Jairo, ¿recuerdan a Jairo? Tenía una niña de 12 años que se estaba muriendo y cuando fue a buscar al maestro, vino un mensajero para decirle, no molestes más al maestro porque tu niña se murió. Y entonces dice la escritura que Jesús llega a la casa y entre sus 12 discípulos llama a Pedro, a Santiago y a Juan. Y yo me imagino los otros se quedaron por fuera del cuarto y presenciaron cómo Jesús resucitó a la hija de Jairo. Un momento muy especial en el ministerio de Jesús. Yo no sé cuántos alcanzan a captar, pero una vez el Señor Jesús tomó a Pedro, a Santiago y Juan y dejó a los otros 9 en la ladera y subió la montaña. Y cuando subió la montaña, por favor, hermanos, el cielo se abrió y quedó abierta una brecha entre el cielo y la tierra y descendieron ante la vista de estos 3 discípulos, Moisés, Elías, que venían a consolar, a animar, a fortalecer a Jesús. ¿Cuándo fue ese momento? La transfiguración.
Y Jesús, cuando usted encuentra a Pedro diciéndole, Señor, no nos vayamos de aquí, esto aquí está bueno, estamos en el cielo abierto, mire, se vinieron Moisés y Elías, Señor, no nos vayamos de aquí. Y el Señor le dijo, guarden silencio, no cuenten esto a nadie. Ay, el Señor Jesús también tenía secretos con esos tres. ¡Qué problema! Y en el momento más hermoso del ministerio de Jesús, en la transfiguración, cuando el cielo se abrió, estos tres estaban ahí. Y yo me imagino, solamente es mi imagen para poder entender la escritura, que cuando bajaron de la montaña, Pedro venía como diciendo, vimos algo maravilloso. Pedro, ¿qué viste? No puedo decir. Estoy hablando en nuestros términos humanos. En otra ocasión, cuando el Señor Jesús profetizó sobre Jerusalén y dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada, fueron estos tres, Pedro, Santiago y Juan, que se acercaron al Señor y decirle, Señor, mira, no entendemos la profecía. ¿Serías tan amable y nos las explicas mejor? ¿Nos las amplías? Y ahí en San Marcos 13 el Señor empieza a explicarle a estos tres lo que él había profetizado en cuanto al fin del tiempo. ¿A dónde vamos? Están pensando algunos. Cuando ya se acerca la hora crucial del Mesías y tiene que ser entregado por cada uno de los seres humanos de la tierra, Jesús va al huerto del Getsemaní. Y en el momento de su mayor angustia, sabe que estos tres no lo van a abandonar. Y si usted lee bien el relato detenidamente, Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan y les dice, acompáñame. Deja el grupo de los 9 allá y se viene un poco más alejado del grupo. Y los pone a orar. Y pone a que ellos oren. Jesús se retira un poquito y tiene la angustia del Getsemaní. Y cuando regresa, encuentra que estos 3 y esos 9 estaban durmiendo. Pero Jesús los apartó como diciéndoles en este momento de angustia, necesito que estén orando. Sin embargo, pues la Biblia dice que todos se durmieron. Cuando yo encuentro esto, yo me pregunto humanamente, Señor, ¿por qué tuviste parcialidad? Sí, es parcial, ¿no? Parcialidad con Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué no escogiste al pobre Tomás? Con razón que Tomás era un murmurador. Cuando a él le dijeron que Jesús había resucitado, dijo, primero Pedro y Juan salieron corriendo, ¿sí? No, yo no voy a creer, yo tengo que meter mi dedo en su llaga para creer. Ese debía haber sido el especial para Jesús, pero no. Posiblemente podía ser especial para Jesús Judas Iscariote. Pero como Dios miraba lo que había en el corazón del hombre, el Señor trabajó con estos tres de manera muy particular y muy especial. Pero yo le pregunto, yo me encuentro en la Biblia y le digo, Señor, por favor, ¿por qué estos tres beben? Si yo estoy los 12 humanamente, yo me siento como un poquito incómodo. ¿Sí o no? Porque todos queríamos estar con Jesús. Los 12 queríamos estar ahí. Señor, ¿y por qué te llevaste solo a los 3? Mira esa transfiguración, si fue que Pedro se quedó callado, ¿no? Pedro no podía quedarse callado. Ahora vamos a estudiar esta mañana. No miren el reloj, mis amores, porque estoy con mi corazón lleno de gratitud a Dios por su palabra. Porque Pedro, Santiago y Juan eran especiales. Porque el Dios de los cielos, el Dios encarnado, miren estos tres. No sus talentos, no sus capacidades, no porque eran mejor que los otros 9,
sino que los preparó revelándoles cosas gloriosas para el mayor momento de prueba que iban a tener ellos en su vida. Esa era la especialidad de Jesús, el momento de prueba de estos tres. Y cuando fueran probados, iban a recordar por qué habían sido especiales. Y yo digo, Señor, bendito sea tu nombre. Eran especiales porque los preparaba para el momento de prueba. Y si ustedes siguen leyendo la Escritura, se van a encontrar que Santiago, uno de los hijos del trueno, fue el primer mártir de Jesús. Hechos 12:1 dice que cuando Herodes se dio cuenta que apresar a los cristianos era vehementemente felicitado por sus sacerdotes, entonces tomó a Santiago y lo mató a filo de espada. Yo me voy con la Biblia y me encuentro con Santiago. Fue apresado. Y allá en la cárcel, mientras se dictaba su destino, él decía, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que el crucificado está conmigo, yo sé, me mostró su poder, me mostró el camino de umbral hacia el cielo, vi a Moisés, vi a Elías, puedo morir por él. Esa era la especialidad. Y fue muerto a filo de espada. Juan, el discípulo amado, era el más joven, el que más estaba pegadito a Jesús. Y cuando posiblemente también como hijo del trueno el Señor lo escogía, entonces Juan decía, como a veces Derian me dice, profe, dígame algo especial. Yo le digo, papi, hay muchas cosas especiales. Y Juan empezó a caminar con el Señor Jesús, pero Juan nunca se imaginaba la vida que le esperaba. Con la historia, la Biblia no nos menciona, pero la historia y el espíritu de profecía nos dice que Juan llegó a ser uno de los discípulos que más vivió en la tierra. Juan vivió hasta ser muy anciano. Fue testigo de la destrucción de Jerusalén y de la ruina de su majestuoso templo. Como último sobreviviente de los discípulos que estuvieron íntimamente relacionados con el Salvador, su mensaje tenía gran influencia cuando manifestaba, gritándole al mundo que Jesús era su Mesías. Los gobernantes judíos se llenaron de odio contra Juan y lo declararon como un enemigo de la nación. Fue llevado a Roma para ser juzgado allí. Y allí el emperador Domiciano, sin escrúpulos frente al testimonio inmaculado de Juan, fue ordenado que fuera echado en una caldera de aceite hirviendo. Por favor. Y me imagino a Juan, anciano. Había dado su vida por la palabra de Dios. Y en el momento, porque Juan es el discípulo del amor, él constantemente predicaba a su Mesías. Y cuando los verdugos lo echaron en la caldera de aceite, decía, yo he visto una gloria mayor. Yo he caminado con el Salvador. Yo vi los cielos abrirse. No me importa, dispuesto estoy a dar la vida por el Mesías. Y dice que una vez que dio su vida por el Mesías, el Señor lo honró, sacándolo ileso de esa caldera de aceite hirviendo. ¡Wow! Dice que los verdugos que lo habían metido a la caldera de aceite se quedaron sin palabras, porque sabían que el Cristo que Juan predicaba era el Cristo verdadero. Muy bien. La especialidad era el sufrimiento que les esperaba. La especialidad era el martirio que les esperaba. La especialidad era la prueba que les esperaba.
Ahora vamos con nuestro amigo Pedro. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aman a Jesús, por favor? ¿Cuántos quieren estar en pie cuando Él venga por segunda vez? ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos están dispuestos a predicar la palabra del Señor? Somos Pedro. Ojo con lo que vamos a decir. Mateo 26, por favor. Mateo 26, versículos 31 al 35. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche. Está Jesús a los albores del Getsemaní, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondió Pedro y le dijo: un momentico, Señor, estos se podrán escandalizar, pero yo no. Yo nunca seré escandalizado. Jesús le dice: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dice al Señor, está hablando Jesús en la profecía, en lo que él veía, en lo que él vislumbraba como Dios. Y Pedro se atreve a argumentar con el Señor y le dice: aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Somos Pedros. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Ese era el Pedro especial. Ese era el Pedro que había caminado con Jesús, el que había visto la transfiguración, al que se le había explicado la profecía. Vayamos un poquito, Marcos 14, por favor. Marcos 14, 26 al 31. Y como hubieron cantado el himno, salieron al monte de las Olivas. Jesús entonces le dice: todos serán escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y serán derramadas las ovejas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados, yo no. Y le dice Jesús: de cierto te digo, hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor porfía decía: si fuere menester morir contigo, no te negaré. Lucas 22. Apenas estoy empezando el sermón, no se preocupen. Lucas 22, 33 y 34. Y él le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Juan 13. Juan 13, versículos 36 al 38. Dícele Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Respondiéndole Jesús dijo: donde yo voy no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después. Dícele Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu alma pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Por qué Pedro fue especial para Jesús? ¿Por qué fue Pedro especial para Jesús? Porque Jesús, desde que lo conoció y le cambió su nombre, sabía que ese discípulo iba a entrar en una situación de demasiada fuerza en la prueba, que iba casi a desfallecer. Y entonces Jesús lo cogió como su amigo, le mostró su poder,
mostró su gracia, le mostró su amor, lo hizo sentirse especial para que en el momento de la prueba esos recuerdos de Jesús en su vida fueran tan fuertes que pudieran ayudarlo a vencer. Esa es la especialidad de Jesús. Jesús nos elige, no por lo que valemos, no por lo que somos, no por los títulos que tengamos. Jesús nos elige y nos bendice porque sabe que la prueba determinará nuestro destino. Y ahora escuchen, por favor. Vamos al momento de la prueba de Pedro, Mateo 26, por favor. Vamos a estar paseando en los 4 evangelios, Mateo 26, 69 al 75. Dice así: Pedro estaba sentada afuera en el patio y se llegó a él una criada diciendo: ¿y tú con Jesús el Galileo estabas? Versículo 70. ¿Qué dice el versículo 70? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Y saliendo de él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: este también estaba con Jesús Nazareno. 72. Y esta vez negó con juramento: no conozco a ese hombre. Y un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tú hablas como él. Entonces comenzó a hacer maldiciones, imprecaciones, a jurar diciendo: no conozco a ese hombre. Yo les acabo de preguntar cuántos aman a Jesús, cuántos quieren estar en el cielo con Jesús. Yo he aprendido con Pedro algo muy especial. Pedro negó, juró, blasfemó, maldijo para él salir bien. Y mientras Jesús estaba ya siendo torturado por los malhechores, escuchaba en el oído divino lo que Pedro decía de él. Y no me pregunte, pero yo creo que el Espíritu Santo levantó a un gallo a medianoche y lo puso a cantar para ver si lo que Jesús le había dicho a Pedro, Pedro volvía a recordar a ese Mesías Salvador y podía volver en sí. Y escuchen lo que voy a decirles. La Escritura nos menciona que Pedro negó rotundamente a Jesús con imprecaciones y con maldiciones, el que hace unos momentos atrás le estaba diciendo: mi vida pondré por la tuya. Pero voy a decirles algo especial, este no es mi sermón. Estamos formando solamente la base para algo que tocó mi corazón. Pedro ni siquiera se imaginaba que la especialidad que Jesús le tenía era solamente fortalecerlo en medio de la prueba. Y cuando llegó la prueba, Pedro conoció que no estaba preparado para caminar con Jesús por la eternidad. Yo no sé si a ti te llega una prueba, a mí me ha llegado. Y en esa prueba dura, cuando tú no puedes saber cuál es el fin de esa prueba, llega un momento en que tú dudas y sufres y lloras y preguntas: no, Dios. El momento de la prueba revela quiénes somos nosotros. Es en el momento de la prueba donde se ve de qué material estamos hechos. Y como Pedro juramos, decimos: Señor, mi vida pondré por la tuya. Pero cuando tú pasas por la zaranda del fuego y de la aflicción, es allí donde se sabe quiénes somos. Gracias.
Si pueden alzar al niño, le agradecemos. Gracias. Es el momento de la prueba el que decide nuestro destino eterno. ¿Qué reveló la prueba? ¿Qué reveló la prueba, hermanos? El carácter. ¿Qué más reveló la prueba? Que desfallecemos. ¿Qué más reveló la prueba? ¿Qué más reveló la prueba, hermanos? Gracias que tenemos suficiencia propia. ¿Qué más reveló la prueba? Que no tenía una dependencia del Señor. ¿Qué más reveló la prueba? ¿Dónde están mis estudiantes? A ver, ¿dónde está Alex Telles? ¿No está? Carlos Mario, ¿qué reveló? Que no pensó antes de hablar. ¿Y eso qué significa? Tú. Saben que lo he resumido yo y esto ha tocado mi corazón, que Pedro estaba muy feliz con Jesús. Pedro caminaba con Jesús, estaba feliz, disfrutaba, miraba, se complacía, pero no tenía una conversión genuina. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo. Pedro no estaba convertido. Y la Biblia me hace entender que Pedro no tenía una genuina conversión, porque cuando el Señor, al igual que a los otros, los mandó orar, Pedro dormía. Es que era muy larga la oración. Era mucho tiempo orando. Y mientras Jesús agonizaba frente a la decisión del Calvario, no solamente Pedro, sino los demás dormían. No había una genuina conversión, porque fue el Señor Jesús, todos dormían, pero fue el Señor Jesús quien le preguntó a Pedro: Pedro, ¿por qué duermes? Fue Pedro en el que en el momento del Getsemaní anduvo con Jesús, como dijiste tú, mami, con una suficiencia propia, y él decía: yo voy a dar la vida por mi maestro, y era el único junto a Judas Macabeo que tenía una espada con él. Soy discípulo de Jesús, sí, señores, aquí tengo una espada que me puede defender. Porque cuando Jesús es apresado en el jardín del Getsemaní, ¿quién sacó la espada? Y le cortó la oreja a Malco. Me fascina que la Biblia dice que Jesús se desató como pudo para poder hacer el último milagro en función de Malco, y le puso la oreja otra vez en su sitio. Y Jesús le dice: Pedro, quítate esa espada. La suficiencia propia. La suficiencia propia muestra que no estamos convertidos. Cuando yo creo que puedo manejar mi vida espiritual, indica que estoy convertida. Cuando yo digo pero no vivo, indica que no estoy convertida. Cuando yo conozco pero no practico, indica que yo no estoy convertida. Y ahora entro con mi sermón. Apenas voy a empezar. Vamos a buscar San Lucas 22, por favor. En ese contexto, en esa coreografía divina que hemos hecho, vamos a entender algo. ¿Está en el público mi hermano Raúl? ¿No? Bueno, vamos. Lucas 22. Lucas 22, 31 y 32, se abrió mi mente a una dimensión muy profunda teológicamente hablando. Lucas 22, 31 dice: díjole también el Señor a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Vamos. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro?
¿Que Satanás qué? No, lean bien, ¿qué dice ahí? Dirían, ¿qué dice? Satanás os ha pedido. ¡Wow, Señor! Satanás, ¿a quién le había pedido? ¿A quién le había pedido? No, ¿a quién le había pedido? No. Lástima que estén grabando porque me tengo que esconder de la grabación. Satanás le había pedido ¿a quién? No. Gracias, madrecita. Satanás le había pedido permiso a Dios. Teología pura. Satanás había pedido permiso a Dios para zarandear a Pedro, que es una zaranda. Y escuchen, yo me tuve la tarea de buscar muchas versiones, no saben cuánto tengo en la cabeza. Dice, Satanás os ha pedido, ¿a quién? Os ha reclamado como suyos. Suficientes defectos tenía Pedro para que Satanás viniera ante el Padre y decirle, ese discípulo que anda con Jesús no le pertenece a Jesús porque no está convertido, me pertenece a mí. Satanás ha pedido permiso para sacudirte. Satanás ha solicitado el poder de cribaros como al trigo. Ha pedido permiso para sacudirte como el trigo. Ha pedido permiso a Dios, versión católica, ha pedido permiso a Dios para ponerlo a prueba con dificultad a todos ustedes. Y Dios le ha dado permiso. ¡Wow! Otra versión católica, traducción del lenguaje moderno. Satanás demandó tenerlos a ustedes para sí mismos. Y la versión que tanto me gusta, la Biblia al día, Satanás ha pedido que se le permita zarandearte como al trigo. Vamos, hijos. Yo leo esto y yo le digo, Señor, ¿pero por qué le diste permiso? Señor, si el diablo te llega a pedir permiso, por favor no se lo dé, yo no quiero ser zarandeada. Pero Jesús mirando con ojo divino, Jesús teniendo una visión clara, vio que Satanás se acercaba a Dios Padre diciéndole, ese discípulo es un fingidor, ese discípulo es uno no convertido, así es de que por lo tanto es mío. Ojo con lo que voy a decir. Dios Padre dijo, no, es que Él es mío. Y empezaron una discusión, no me crean, estoy entendiendo la Biblia. Y el Padre le dijo, ese es mío. No, porque es que mire, es que tiene suficiencia propia, es un egoísta, es un orgulloso, anda con una espada para matar a cualquiera, ese no está convertido. Y el Padre le dice, no, pero es que anda con mi hijo, es mío. Ah, es tuyo, permíteme demostrarte de parte de quién está. Vamos, mamadita, porque me pensé en ti esta mañana. Y es que, ¿hasta cuándo el enemigo tenía acceso al trono de Dios para zarandearnos? ¿Hasta cuándo? Hasta la cruz, hasta la cruz. Se tomaba esa arrogancia de acercarse ante el Padre y decirle, este es mío. Dios decía, no es mío, probemos de quién es. Si hoy hiciera eso, todos estábamos bien. Y dice, yo digo, Señor, si hasta la cruz, ya llevamos el tercer sermón predicando casi lo mismo, a la cruz, Colosenses 2:15 dice que la cruz, que es redención,
es la muestra más grande de la derrota de Satanás, y hasta la cruz Satanás no tiene acceso al trono de Dios. ¿Van conmigo en la explicación? O sea que él ya no puede llegar ante el Padre y decirle: mire, esa Sonia que usted tiene en la tierra, que explica Daniel y Apocalipsis, déjeme que la voy a probar. ¿Por qué ya no tiene acceso? Porque Cristo Jesús, la victoria de su pueblo, y ni siquiera el enemigo tiene acceso, porque hace 8 días dijimos que cuando Satanás se encuentra con Jesús es la única ocasión en la que él dice la verdad: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, ¿qué pasa? Porque yo tengo prueba. ¿Por qué? Porque si estoy protegida por el Eterno y por el Salvador, porque tengo pruebas. Porque Apocalipsis 1 ayer nos decía, Apocalipsis 12 nos decía que el diablo ha descendido con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces ahora ya no pide permiso, ahora ataca sin permiso. Y si ataca sin permiso, tenemos que estar bien vestidos, hermanitos, por favor, convertidos, arrepentidos, reconociendo al Salvador y vestidos. Porque si usted sale sin vestirse, ese enemigo no dudará en lastimar tu vida, tu hogar, tu familia, tu salud, tu bienestar económico, tu vida espiritual. Hermanos, en el nombre de Dios, vistámonos la armadura que nos permite vencer. Ahora, si Satanás tenía el permiso y ahora no lo tiene, la Escritura hace una exclamación: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque si no están vestidos, no hay duda que serán presa del enemigo. Pero lo más hermoso del tema de esta mañana es lo que Jesús dejó registrado en su palabra aquí en Lucas capítulo 22, versículo 32. Subráyelo, márquelo, apréndaselo de memoria, por favor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Dios veía. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Versículo 32. ¿Qué dice Jesús? Mas yo, wow, Señor, mas yo he rogado por ti. ¿Cómo era esa plegaria de Dios de Erián? ¿Cómo era esa plegaria de Jesucristo? ¿Sería que el Padre no lo escucharía? ¡Wow! Mas yo he rogado por ti. Y cuando Jesús ruega por nosotros, no importa si el enemigo nos pisotea, vamos a levantarnos para ser nuevas personas. Es la oración de Jesús la que me salva. Es el ruego del Dios hecho carne el que me habilita para vencer. No somos nosotros, no tenemos fuerza, no tenemos voluntad. Es la oración de Jesús la que me da la victoria. Yo he rogado por ti, Pedro. Ahora voy a decirles algo que mi corazón siente fuertemente. ¿Será que los planes que Satanás tiene contra nosotros, sutiles, supersticiosos, como tú lo quieras mirar, será que esos planes que Satanás tiene contra nosotros no los conoce Dios? Dios los conoce. Dios sabe cada pensamiento que el enemigo tiene para destruirnos. Él sabe cómo nos duele, Él sabe por dónde patearnos. Él sabe que si tú y yo no tenemos el vestido en Jesucristo, seremos víctimas de la crueldad satánica. Pero bendito sea el nombre del Señor, que Jesús ya rogó por nosotros. Y fue la oración de Jesús la que salvó a Pedro. Y fue el intercesor
la intercesión de Jesús que habilitó a Pedro para ser una nueva persona a través del Calvario. Yo tengo que decirles que cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. Otras versiones dicen, he orado para que no falles en tu fe. He orado para que no fracases. He orado para que no te sientas derrotado. He orado para que no te vengas abajo, para que no desfallezcas, para que no falles, para que no te sientas perdido completamente. Jóvenes hermanos que tenemos luchas y conflictos, lo único que el enemigo quiere hacernos sentir es que estamos caídos en la fe. Pedro negó al Señor Jesús con groserías, con maldiciones, con vociferaciones. Ese es el fruto de andar con el enemigo sin conversión. Me duele el corazón cuando tenemos buenas intenciones, pero los hechos en medio de la prueba niegan que somos fieles. Pedro quería dar la vida por su maestro, pero no conocía a Jesús por experiencia. Pedro quería entrar al cielo, pero tenía una espada en la tierra que hablaba de su suficiencia. Yo no sé si tú y yo estamos en esa misma condición. Queremos salvarnos por nosotros mismos. Queremos salvarnos por nuestra doctrina. Queremos salvarnos porque nos creemos. Y porque como Jesús está con nosotros, el Señor Jesús oró para que no nos sintamos derrotados. ¿Puede usted calcular? Podemos calcular el poder de la oración de Jesús. ¿Cubrió solamente a Pedro? Bueno, usted me va a decir, profe, pero es que ahí dice, Pedro, he rogado por ti. ¿Y qué nos dice San Juan 17? Por favor, qué oración tan hermosa, la de un moribundo. San Juan 17:20 dice, mas no te ruego, Jesús está orando, Jesús está llorando, Jesús está estremeciendo por el mundo. Y dice, mas no ruego solamente por estos, sino por quién, mis amores, sino también por los que han de creer en mí. ¿Te sientes derrotado? Levántate en el nombre de Jesús, Él ya oró por ti. ¿Te sientes que no vales nada? Levántate en el nombre de Jesús. Él oró por ti. ¿Piensas que tu dolor no tiene solución y estás pisando en el suelo como cualquier piltrafa humana? Levántate en el nombre de Jesús. Él oró por ti. Jesús ya oró. Jesús nos aseguró la victoria. Sus oraciones son contestadas porque es el Hijo de Dios orando por a los que creen en Él. ¿Dónde está la falla nuestra? No creer. No creer. Camino a Cristo. Hijos, tengan un camino a Cristo. Rómpanlo, hagan lo que quieran, pero préndaselo. Dice así. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo del pecado en el que estamos sumidos. ¿Es como? Imposible. Usted no luche contra sus defectos, es imposible. No luche contra sus adicciones, es imposible. No luche contra sus pecados, es imposible. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. Aunque los sábados bien ajetreaditos, bien bonitos, tenemos un corazón malo que no podemos cambiar. Dice aquí, la educación, no es que yo soy pastor, es que yo soy doctor, es que yo soy abogado, es que yo soy nutricionista. La educación, la cultura
el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero para esto, para cambiar el corazón, no tiene ningún poder. En otras palabras, no puedo decir porque me están grabando, en otras palabras, no tenemos solución. Pueden esas cosas producir una corrección externa de la conducta, pero jamás pueden cambiar el corazón. No pueden purificar las fuentes de mi vida. Debe haber un poder que obre en el interior, una vida nueva que desciende de lo alto. Antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad, necesita recibir esa obra en el interior de su alma. Ese poder es Cristo. Solamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraerlas a Dios hacia la santidad. ¿Ese poder es quién, hermanos? Quizás podamos entender, no basta con comprender la bondad amorosa de Dios, no basta en meditar en su amor, no basta en aprendernos la Biblia de memoria, eso no basta. Este corazón malo, pecaminoso y regenerado necesita una cirugía divina. Y esa cirugía divina solamente la hace Cristo Jesús. Y si Cristo vive aquí, Cristo vive aquí, Cristo vive en las manos, Cristo vive en la vida, Cristo vive en la cotidianidad, seremos más que vencedores, no por nosotros, porque Él ya rogó por nosotros. ¿Cómo descanso en los brazos del Eterno, sabiendo que Jesús ora por mí? Quienes desfallecemos en medio de esta circunstancia es porque creemos que la oración de Jesús no tiene poder. Jesús tiene poder, hermanos. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro camino. Jesús es la vida y la luz. Nosotros no somos nada. Somos como Pedro. Y ahora viene, ya voy a finalizar. Ahora viene el Pedro convertido. Me gusta mucho que cuando el gallo cantó, el Espíritu Santo empezó a cantar el gallito. Y cuando el gallo cantó, Pedro entiende la oración de Jesús y en medio de la multitud, dice el deseo de todas las gentes, se encontró la mirada de Pedro y de Jesús. Y Pedro dijo, wow, estoy perdido. Y salió y lloró amargamente. Y si usted persigue el espíritu de profecía y la Biblia, él corrió y corrió y corrió desesperado como a veces lo hacemos nosotros. Y corrió y sin darse cuenta llegó al jardín del Getsemaní. Y allí se postró en tierra y allí derramó su alma al Señor. Y allí confesó su pecado. Y allí se vio cuán frágil era. Yo no sé qué hizo el Espíritu Santo, pero Pedro se levantó con el alma rota y deshecha, pero vacía. Fue el Calvario el que le mostró a Pedro quién era él. ¿Usted quiere saber quiénes somos nosotros? Mirémonos al espejo del Calvario. Eso somos. Y Pedro se levantó. En la negación de Pedro no la conocía sino él solo. Pero está registrada en los 4 evangelios, ¿no?
Él solo la conocía y ya con la cabeza baja vio morir a su maestro, vio morir al que había negado. Y cuando las mujeres el tercer día vienen diciendo que Jesús había resucitado, ¿quién fue el primero que corrió? Pero Pedro, corriendo, se acuerda de que ha negado a su maestro. Y entonces se pone un poquito más lento y Juan le gana. Era más joven. Y cuando la escritura dice que era realidad, que el Señor Jesús había resucitado, yo me imagino el bochorno de Pedro. Pero ahí estaba entre los 12. Y Jesús, lo más hermoso de Jesús, es que no le dijo nada. Tan lindo Jesús. No le dijo nada. Jesús ya había orado. El verlo ahí era respuesta a la oración que él había hecho. Yo me imagino que le dijo: Pedro, ganamos. Pero el Pedro convertido en el Calvario llegó a ser un hombre poderoso. ¿Se acuerdan cuando Hechos de los Apóstoles nos dice que lo metió en la cárcel y que Herodes lo iba a matar? Y el Pedro ahí: mañana me matan. Sí, ya estoy dispuesto, ahora sí estoy dispuesto a morir por Jesús. ¿Qué me importa? Me voy a dormir, mañana me matan. ¿Sí? Por Jesús. Y estando dormido, con cadenas y grillos en sus pies y en sus manos, vino un ángel del Señor. Yo quiero estar convertida, yo quiero tener a los ángeles en mi presencia haciendo milagros por mi vida. Y viene y le suelta las cadenas, los grillos, y Pedro creía que estaba dormido. Pero es que yo ya decidí morir por Jesús. Y el ángel lo mueve, dice que el ángel lo tiene que mover, y le pega en el costado y le dice: levántate. Y Pedro dice: ay, es que es un sueño, es verdad. Y pasa por un escuadrón de 16 soldados y las puertas de las cárceles se abren. Porque ahora Pedro no era un hombre que fingía. Ahora Pedro no era un hombre de suficiencia. Ahora Pedro era un hombre de humildad. Y cuando tú y yo nos disponemos a que el Señor nos use, los cielos se abren. Y para Dios no hay nada imposible. Es imposible cuando tú y yo no estamos convertidos. Pero para Dios no hay nada imposible. Y usted ve al apóstol Pedro predicando el evangelio, sanando. En la Biblia me dice que tan pronto la sombra de Pedro pasaba, sanaban los enfermos. El poder de Pedro estaba aún en su sombra. Ya no llevaba espada, ahora llenaba su vida con el Espíritu Santo. Y su sombra pasaba y sanaba. Y de pronto ni siquiera él lo notaba, porque él volteaba a mirar y la sombra corría para otro lado. Y llegó a ser un cristiano poderoso. Y cuando Nerón lo aprisionó y quiso matarlo, lo llevaron a la crucifixión. Y en la cruz se acordó que no era digno y pidió a sus verdugos que lo crucificaran cabeza abajo. Cuando tú y yo seamos Pedros convertidos, aún la sombra que salga de nuestras vidas será sanidad para otros. ¿Queremos ser Pedros convertidos? Vivamos como el Pedro convertido. Vivamos como el Pedro que se conoció a sí mismo en el Calvario. Jesús dijo: yo he rogado por ti, Sonia, por Nora, por María, por Carlos Mario, por cada joven. Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. La lectura bíblica esta mañana nos dice, Juan 1:4, en él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. Versículo 9, apréndanlo de memoria. Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. ¿Quieres tener luz? Tienes que tener a Jesús. ¿Quieres vencer? Tienes que tener a Jesús. Ponte la armadura y pelea la batalla de la fe. Que aunque el enemigo venga ya sin permiso, frente a nosotros está el Cordero de Dios, el campeón en las batallas. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. No olvidemos que Jesús oró por nosotros para hacernos victoriosos. Dios nos bendiga.